Bueno, buenas tardes, buenos días, donde quiera que nos escuchen. Vamos a dar continuidad a nuestro primer Conference Master Tips ISO 2019. En este tema, en esta vez vamos a hablar de la importancia de la aplicación de la norma ISO IEC 17025 a cargo de nuestra colega Silvia y de nuestro amigo Javier. Adelante Silvia, adelante Javier, el micrófono es de ustedes. Hola, buenas tardes a todos los que nos están visitando. Muchas gracias por por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a presentarnos. ¿Te gustas presentarte, Javier? Buenas, soy Javier Torre de Panamá. Voy a dar una pequeña presentación en cuanto a aplicación de la ISO 17025. En esta presentación, en conjunto con Silvia, hemos decidido incorporarles algunos casos de estudio de por qué es importante la aplicación de la 17025 en las organizaciones y qué daño puede causar el hecho de no haber implementar los requisitos y lo que puede ocasionar en algunas organizaciones como tal. Sí. Y bueno, es el licenciado Javier Gerardo Torres, es licenciado en Tecnología Médica, con maestría en Gerencia y Administración Integral de los Servicios de Laboratorio Clínico, tiene una formación de ISO 9001, 17020, 17025 y 15189, participante del CT 212 de ISO, evaluador para el Consejo Nacional de Acreditación CNA Panamá. Y bueno, y su servidora, la ingeniera Silvia Estela Franco Fuentes, soy ingeniera civil, consultora en 17025, básicamente para laboratorios para la construcción, soy experto técnico de la EMA, participante del Comité Espejo Simso Casco en la EMA, también participante del CTN9, que es de evaluación de la conformidad en el IMNC aquí en México, y participante del CTN de construcción del 11 y directora general de Siles Consultoría y Control de Calidad, que es un laboratorio de materiales para la construcción. Y bueno, como les comentaba Javier, vamos a dar un pequeño resumen, un poquito rápido, porque es muy extensa la norma, de algunas aplicaciones de las normas, criterios y guías. Básicamente es un poco más un listado, y las ramas a las que aplica la norma 17025, que es para laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, y algunos casos para reflexionar. Y bueno, nuestro objetivo es conocer los requisitos de la 17025, la importancia de los mismos en un laboratorio, conocer algunos documentos de apoyo y reflexionar acerca de la importancia de la misma. Y bueno, primero vamos a iniciar con el laboratorio. Vamos a ver que la norma, el implementar un sistema de gestión de calidad basado en la 17025, no es otra cuestión más que ordenar nuestra forma de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros ya hacemos todo lo que nos dice la norma. Por ejemplo, el punto 4 que dice imparcialidad y confidencialidad, pues es algo que tenemos que cumplir. La estructura de la organización, tenemos que tener bien estructurado nuestro organigrama, debemos tener personal, debemos ya contar con unas instalaciones y condiciones ambientales, debemos tener nuestro equipamiento, debemos realizar compras, debemos atender solicitudes, ofertas y contratos. También realizamos un muestreo, llevamos una manipulación de nuestros ítems, llevamos ya nuestros registros técnicos, realizamos informes, atendemos las quejas del cliente, llevamos un control de los datos, control de documentos y analizamos los riesgos. Entonces, nos faltan aquí puntos de la norma que vamos a estar viendo, pero si se fijan, en realidad todo lo que menciona la norma es lo que nosotros hacemos en la cotidianidad en nuestro laboratorio. Y bueno, el 4.2 son los requisitos generales, imparcialidad y confidencialidad, una declaración del compromiso de la dirección, los riesgos de la imparcialidad que hay que eliminar o minimizar, que podemos tener un código de ética, una carta de confidencialidad. Aquí la idea es de que realmente no vayamos a tendenciar o a ser parciales en algún resultado y que también no andemos comentando pues cosas indebidas.
Requisitos relativos a la estructura, bueno, que debemos tener una entidad legal, definir organización, responsabilidades. Si no tenemos a nuestro personal que sepa qué hacer, pues va a estar un poquito difícil que nos podamos coordinar. Tenemos que tener cumplimiento con la norma 17025 y la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad. Luego viene el punto 6, que son requisitos relativos a los recursos. Debemos contar con personal. Nuestro personal tenemos que definir la competencia, cómo lo vamos a seleccionar, qué formación debe tener, cómo lo vamos a supervisar, quién va a tener la autorización para ejecutar los métodos, para utilizar el equipo, el seguimiento, cómo los vamos a evaluar. Entonces, algo que bueno, que al final de cuentas ya lo hacemos. Nosotros tenemos que tener capacitado a nuestro personal, si no, cómo van a ejecutar adecuadamente los métodos de prueba. Y no nada más los métodos de prueba, sino que en realidad todo nuestro sistema de gestión de calidad, toda nuestra forma de llevar a cabo nuestro laboratorio. Y en el 6.3, que son instalaciones y condiciones ambientales. Bueno, estas deben ser adecuadas y debemos tener un seguimiento, control y registro de condiciones ambientales y controlar las instalaciones. Hay laboratorios que son un poquito más estrictos, que es un poco más específicas sus condiciones ambientales, por ejemplo, para alimentos o laboratorios clínicos, los cuales deben tener un control de humedad, un control de temperatura, si no las muestras se contaminan. Entonces ahí hay que llevar todo ese control, hay que estar haciendo todas esas mediciones y llevar los registros de lo mismo. También las instalaciones, no cualquier persona puede tener el acceso al laboratorio por cuestiones también de contaminación de las muestras. Seguimos equipamiento. Bueno, el equipamiento nos pide la norma que tenemos que tener un procedimiento para manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado. Y al final de cuentas es algo que ya hacemos. Nosotros le tenemos que dar mantenimiento a nuestro equipamiento, si no nos pueden salir mal los resultados. Tenemos que saber cómo lo vamos a transportar para no dañarlo, dónde lo vamos a guardar, qué uso le vamos a dar. Aquí ahí viene un punto muy importante. Para nuestros instrumentos de medición los debemos tener calibrados. La calibración, ya han hablado en otras ponencias al respecto de la importancia de la misma. No es otra cosa más que la comparación contra un instrumento patrón, donde yo puedo ver cuál es el error que tiene mi equipo, para saber si yo lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. Si tiene un error mayor a mi medición, pues me va a estar dando unas medidas incorrectas. Debo tener unas comprobaciones intermedias y el equipo, bueno, es parte fundamental. Si nosotros no tenemos nuestro equipo que cumpla con nuestras especificaciones, nuestros resultados no van a ser adecuados. No sé si veo que están escribiendo en el chat. Entonces, no sé si en dado caso que surja alguna duda, Edgar me dice, alguna cuestión, o creo que lo vemos hasta el final, ¿verdad, Edgar? Sí, lo vemos hasta el final, las preguntas Vale. y dudas que tengan. Perfecto. Trazabilidad metrológica, bueno, debemos establecer y mantener una trazabilidad y debe ser esta trazable a las unidades del sistema internacional. En caso de que no se pueda, bueno, hay que hacer una justificación. Y bueno, la trazabilidad, hay veces que estamos muy acostumbrados a la parte de las calibraciones, pero también hay que recordar que para los ensayos es una trazabilidad de la medición que involucra varios equipos, no uno solo. Bueno, viene el 6.6, que son productos y servicios suministrados externamente. Debemos definirlos, revisar y aprobar los requisitos, definir criterios para evaluación, seguimiento y desempeño y reevaluación de los proveedores y cumplimiento con los requisitos. Si yo tengo que comprar algo, bueno, primero tengo que saber qué tengo que comprar y qué es lo que qué debe cumplir esto. Si quiero una computadora, saber de qué tamaño, qué especificaciones. Es lo mismo para todos nuestros requisitos de laboratorio.
Ya que lo compro, bueno, tengo que saber con quién lo voy a comprar, quién cumple estos requisitos. Y ya habiendo comprado, realizado mi compra, tengo que revisar que realmente está cumpliendo los requisitos que yo solicito. Y bueno, no nada más es comprar equipo, es la parte de los servicios también, como calibraciones, como auditorías internas, asesorías y más. Vamos al punto 7, que son requisitos del proceso. El 7.1 es revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Debemos definir, documentar y comprender los requisitos, una capacidad y recursos del laboratorio y la regla de decisión. Nosotros debemos dejar muy en claro con nuestro cliente cuáles son los requisitos que debemos cumplir, cuándo le vamos a entregar los resultados, qué normativa es con la que se van a ejecutar los métodos de prueba. Todo debe quedar muy claro, muy específico, en dado caso que se vaya a modificar, también poder verlo con el cliente y notificar a todas las partes involucradas. Tengo que revisar si tengo todos los recursos para poderlo atender. A lo mejor tengo capacidad para hacer 3 pruebas y me están solicitando 10, entonces, ¿tengo la capacidad o no? A lo mejor sí tengo equipo en bodega y me falta personal. A lo mejor no tengo el personal, tengo el personal, no tengo el equipo. Hay veces que se puede ejecutar esto, hay veces que, bueno, tenemos que saber hasta dónde es nuestra capacidad como laboratorio. Y la regla de decisión, que es establecer las especificaciones. Si yo voy a dar una cuestión con cumplimiento de mis resultados, saber contra qué especificación va. Y eso también lo debo dejar claro en mi revisión de solicitudes, en mi contrato con el cliente. El 7.2 es selección, verificación y validación de los métodos. Debo definir mis métodos que sean apropiados y verificar que los puedo llevar a cabo. Ahora, podemos elegir como laboratorio utilizar métodos normalizados, métodos no normalizados, métodos desarrollados por el laboratorio o normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificado. Cuando son normalizados, yo tengo nada más que hacer una verificación de que puedo cumplir con este método. Cuando son no normalizados, desarrollados por el laboratorio o normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificado, entonces tengo que hacer una validación de estos métodos de prueba. Para métodos normalizados, Javier les va a poner algunas normas en las que se puede uno basar, algunos ejemplos de las nomenclaturas de las normas que existen. Bueno, para el muestreo, hay laboratorios que no lo realizan, pero laboratorios que sí tienen que hacer el muestreo, y debemos contar con un plan de muestreo y un método de muestreo. Manipulación de los ítems de ensayo. Bueno, tenemos que saber los ítems. Hay mucha gente que, bueno, lo podemos más bien como tomar como nuestra muestra, para saber cómo la debemos transportar, cuál va a ser la recepción, cómo la vamos a manipular, si lleva alguna protección, cómo la vamos a almacenar, a conservar y a disponer o devolver. En construcción, por ejemplo, a veces que tenemos que guardar las muestras para que posteriormente el cliente pueda ver algunos resultados o para que podamos hacer alguna repetición. Entonces, hay veces que sí las podemos conservar y especificar nuestro tiempo, de cuánto tiempo lo vamos a conservar. Hay muestras que, bueno, son destructivas y no se pueden conservar, ya que las destruimos, ¿no? Y eso sí es muy importante, debemos tenerlas bien identificadas para que no tengamos alguna confusión con nuestros resultados. Viene el 7.5, que son registros técnicos. Nuestros registros técnicos debe tener la información suficiente, es donde tenemos también nuestros resultados, y cualquier modificación debe ser trazable a las versiones anteriores o a las originales. Debemos tener toda la información, como por ejemplo el equipo que utilizamos, el número de muestra, porque en dado caso que yo quiera hacer alguna repetición, tenga yo todos los elementos necesarios para poder realizar las mismas. El 7.6 es evaluación de la incertidumbre de la medición. Bueno, la incertidumbre es la duda
que tenemos acerca de nuestros resultados. Nuestros resultados no son exactos, no puedo decir que me dio 3 y es 3 exclusivo. Debe ser un 3 más menos algo, por todos los errores que existen al momento de hacer una medición. Ya sea el error que nos marca nuestra calibración, errores de si es algún equipo que se puede expandir, simplemente la lectura. Cuando es una regla, un equipo análogo, podemos estar viendo un poquitito más a la derecha que a la izquierda. Entonces, para poder evaluar nuestra incertidumbre, tenemos que considerar todos los errores que puedan existir. Y ahí hay una guía, que es la ISO IEC 983, en la que nos podemos basar. Aquí en México es la NMX CH 140. Para poder realizar por medio de la fórmula de la propagación de los errores, podamos realizar unos modelos matemáticos para poder obtener el cálculo de nuestra incertidumbre. Bueno, viene el aseguramiento de la validez de los resultados. Tenemos que tener un seguimiento de la validez, hacer comparaciones con otros laboratorios, analizar nuestros datos y tomar acciones para evitar informar resultados incorrectos. ¿Qué significa? Bueno, que tengo que estar haciendo algunas comparaciones, puedo hacer varios ejercicios, pruebas, y comparar dentro de mi mismo laboratorio, comparar mis resultados con mi mismo personal, con personal distinto, y ahorita sí a la norma siempre nos ha pedido algunas comparaciones con otros laboratorios, para que veamos si nos encontramos dentro de los criterios de aceptación. En caso de que nuestros resultados no sean confiables, no estemos dentro de criterios de aceptación, bueno, tenemos que tomar acciones para poder corregir esa cuestión y no estarle entregando a nuestros clientes resultados erróneos. Viene el informe de resultados, sin información acordada con el cliente, información requerida por el método, los resultados, una revisión y autorización e identificar las modificaciones. Viene el 7.9, que son quejas. Nos pide un proceso de cómo vamos a recibir, evaluar y la toma de las decisiones. 7.10, trabajo no conforme. Híjole, este es al que todos le tenemos miedo y realmente nadie quiere llegar. Entonces, tenemos que definir las responsables autoridades de quién lo va a atender. Tenemos que definir las acciones a seguir. Decisión sobre la aceptabilidad del mismo, notificar al cliente y anular el trabajo en caso necesario. Es lo que siempre procuramos, no tener el trabajo no conforme, pero en caso de tenerlo, tenemos que saber qué vamos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a solucionar. Y en dado caso, bueno, aplicar las acciones correctivas necesarias. Control de datos y gestión de la información. Bueno, aquí debemos saber que se puede tener acceso a la información necesaria, protección contra el acceso no autorizado, salvaguardo contra manipulación indebida y pérdida, y operado en un ambiente que cumpla las especificaciones. Tenemos que saber a quién le vamos a comunicar la información, quién puede tener acceso a la información del cliente dentro del laboratorio, y es una parte muy, muy importante. Bueno, realmente todos los puntos son muy importantes. Me estoy yendo un poquito rápido porque es un resumen nada más y la norma es muy, muy, muy extensa. Integridad de datos y de la información. Viene el 8.3, que es el control de documentos. Deben estar aprobados, revisados periódicamente, actualizados, identificados y disponibles todos nuestros documentos, como por ejemplo nuestro manual de calidad, si tenemos procedimientos, nuestras normas, los métodos de ensayo, todo debe estar también disponible para nuestro personal, porque no podemos decir que mi personal sabe ejecutar un método de prueba y le dices, ¿con base en qué? Con base a la norma o con base a mi procedimiento, y cuando le pides el procedimiento, pues no lo tiene o nunca lo ha tenido. Entonces sí es muy importante que el personal cuente con todos los documentos, que estos sean los que están actualizados, que se revisen periódicamente. Bueno, viene el 8.4, que es control de registros.
Los controles, debemos tener controles para identificarlos, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición. En dado caso de que se llegue a tener alguna duda en mi informe, bueno, poder tener una rastreabilidad a todos estos documentos. 8.5, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Debemos planificar, integrar e implementar las acciones y evaluar las acciones del sistema. Este es un punto nuevo de la norma. Nosotros antes manejábamos lo que era acciones preventivas en el 7025. Actualmente, bueno, hay que identificar todos los riesgos y oportunidades y para tratar de evitarlos. También ya han hablado en otras ponencias y, bueno, nos podemos apoyar en la norma ISO 31000. Viene el punto de mejora, que es identificar y seleccionar oportunidades, y la retroalimentación del cliente. Las acciones correctivas, me faltó comentarles todo el punto 8 que estamos viendo ahorita. Eso es también parte de la ISO 9001. Entonces nos da una opción la norma 7025 de que podemos tener cumplimiento con la 9001 en la parte del sistema o tener el cumplimiento con lo que nos indica el anexo de la 17025. Entonces viene el 8.7, que son acciones correctivas, reaccionar, evaluar, implementar acciones necesarias y revisar la eficacia. Es tan noble un sistema de gestión de calidad y sabe que somos humanos y que nos podemos equivocar, y tan sabe que podemos cometer errores, que nos da la opción de cómo poder corregir estos errores al final de cuentas, cómo tenemos que analizarlos y sobre todo revisar que cuando nosotros ya implementamos esas acciones han sido eficaces las mismas. Si no, bueno, hay que volver a hacer una revisión para volver a aplicar las acciones. En caso necesario, hay que actualizar riesgos y oportunidades y, bueno, realizar los cambios necesarios al sistema. 8.8 viene lo que son auditorías internas. Debemos tener un programa, definir criterios, informar resultados, implementar correcciones y las acciones correctivas apropiadas. Ya que tengo todo mi sistema, bueno, no nada más es tenerlo, tengo que saber si lo estoy llevando bien a cabo, tengo que estar haciendo revisiones periódicas. Entonces, estas revisiones periódicas las hago como una auditoría interna. Bueno, además de mis supervisiones y todo lo que conlleva de las revisiones constantes, una auditoría interna nos podemos ayudar en la norma ISO 19011 para todos los criterios y tiene que ir de acuerdo al programa, y en este programa lo que aseguramos es que vamos a cumplir todos los puntos de la norma para una revisión. Los resultados tienen que ser informados y los hallazgos que encontremos deben ser atendidos, ya sea alguna observación, alguna no conformidad, para tomar las acciones apropiadas. Y bueno, luego viene lo que es la revisión por la dirección, que es el último punto de la norma, en donde debemos hacer una revisión del sistema por periodos planificados. Esta revisión que nosotros realizamos, vamos a involucrar prácticamente todo el sistema. Vamos a ver la parte de los objetivos del sistema, si los hemos cumplido o no los hemos cumplido. Vamos a ver nuestros procedimientos, nuestras políticas, ver nuestro cambio en el volumen del trabajo que hemos tenido, para poder tomar decisiones, para que la dirección pueda decidir lo que se debe cumplir, qué debemos hacer, qué acciones debemos tomar. Si tengo en una auditoría interna, tuve 10 no conformidades, y estas 10 no conformidades, si atendidas 3, a lo mejor por falta de recursos, bueno, que la dirección esté completamente enterada y pueda tomar acciones al respecto. Entonces, básicamente, la revisión por la dirección nos sirve para poder tener todas las herramientas para decidir
qué es lo que se va a hacer con tiempos especificados y responsables. Y bueno, fue un recorrido muy rápido a la norma. Decidimos hacer también este recorrido muy rápido debido a que, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, es una norma que falta mucho porque se conozca en lo que es Latinoamérica. Es una norma que no es aún muy aplicada en los laboratorios. Falta mucho conocimiento en los países de Latinoamérica de esta norma. Y por eso ahorita vamos a hablar precisamente de toda la parte de alguna aplicación de las normas técnicas y sobre todo de los casos para reflexionar, de que vean la importancia de poder tener cumplimiento con todos estos puntos. No sé si continuamos con Javier. No sé si vaya a poner la ponencia. Hola, sí, estoy aquí. Si deseas, puedes dejar la misma y yo voy hablando, porque entiendo que te debes de desconectar para yo poder ingresar. Creo que nada más dejo de compartir. Sí, es correcto. Ajá. Pero como tú me indiques, si quieres, aquí yo le voy dando enter. Ok, dale, con la misma presentación. Listo. ¿Hablo normal? Adelante. ¿Sí? Ok. Y la ISO 17025 como tal es una herramienta de enorme importancia. Como lo mencionaba Silvia, es una norma en la cual hay una gran cantidad de documentos técnicos para los diferentes sectores y actividades industriales en las cuales tiene la capacidad de esta norma en su aplicación. Como tal, es menester mencionar que esta norma para esta norma se han elaborado muchos criterios y guías de aplicación técnicas. Recuerden que los requisitos técnicos de la norma ISO 17025 va enfocado en un tema de buenas prácticas a nivel técnico. Siendo así, algunos entes de acreditación y entes de normalización han desarrollado guías y criterios de aplicación técnicas que favorecen la aplicación de la norma como tal en muchas organizaciones. Como lo mencionó Silvia, el desconocimiento de la interpretación y que existe esta norma para la aplicación en Latinoamérica en muchos casos ha causado algunos errores fatales que se hubiesen podido ahorrar de alguna forma. Por ejemplo, cabe mencionar que como documentos de apoyo para la aplicación de esta normativa tenemos la ISO 31000, que es gestión del riesgo. La nueva versión de la 17025 documenta el tema que hay que hacer aplicación en temas de gestión del riesgo. Igual la serie de normas de la familia ISO 10000. Aquí en la presentación mencionamos las normas ISO 10012, ISO 10002, 10015, pero técnicamente es toda la familia de las normas ISO 10000 que tienen que ver con el tema de satisfacción del cliente, cómo se pueden manejar las quejas, la formación del personal, las confirmaciones metrológicas, que al final son todas normas de apoyo para la aplicación en todos los laboratorios, tanto de ensayo y calibración, que apliquen esta normativa. El CENAM en México, y aquí yo sí lo voy a mencionar, la entidad mexicana de acreditación y en conjunto con el CENAM, es una de los entes de acreditación con mayor prestigio en América Latina. Dado esto, ellos han desarrollado una gran gama de guías y técnicas de verificación para los diferentes sectores industriales. Esto ayuda enormemente a que las organizaciones puedan hacerle frente al tema de la acreditación del laboratorio y más bien yo diría la aplicación de la normativa en el laboratorio.
El uso de la norma 17025 no es técnicamente para poder acreditarse, sino trabajar bien y saber que lo que nosotros estamos haciendo va con un tema de buenas prácticas y que lo estamos haciendo bien. La próxima, Silvia. Ajá. Por ejemplo, el EMA ha elaborado criterios de aplicación de la 17025 para laboratorios forenses, laboratorios de toxicología, laboratorios de biología forense. Todas estas criterios de aplicación nos facilitan la aplicación de la norma para los diferentes laboratorios que acabo de mencionar. Igualmente, pasa a la próxima, Silvia, por favor. Los diferentes entes de normalización en cada país, voy a mencionar algunos aquí, el IRAM en Argentina, UNIDE en Uruguay, normas UNE en España, las normas NTC, que son normativas técnicas que sirven de referencia para la aplicación en los distintos laboratorios y sectores y actividades industriales. La siguiente, por favor. Ok, ramas a la que aplica la norma ISO 17025. Como les mencioné, esta norma aplica a una gran cantidad y variedad de tipos de laboratorios, como por ejemplo, laboratorios de calibración. La norma establece que todos los laboratorios de calibración deberían de trabajar con competencia requerida. Dado esto, los laboratorios de calibración en densidad, dureza, masa, humedad, fuerza, volumen, equipos médicos, todos estos laboratorios deberían de aplicar la ISO 17025. Muchas veces no se aplica, no porque no se quiera, sino por desconocimiento, aunque parezca mentira. Uno de los puntos que yo pregono es que se deben de incorporar dentro de los planes formativos en la región el tema de la aplicación de normativas de calidad dentro de los planes académicos, para que mayor cantidad de gente, profesionales, tengan el conocimiento y puedan aplicar la misma en un futuro. La próxima. Otro tipo de laboratorios que deberían de aplicar la norma, los laboratorios de dopaje, alimentos, construcción, fuentes fijas, química, forenses, sanidad, laboratorios de aguas, ambientes, investigación. Como ven, es una gran gama de laboratorios cuyo perfil establece que deberían de aplicar estas normativas. Ahora a lo que vamos. Esta normativa es una de las normas que tiene mayor cantidad de documentos de referencia para su aplicación en los diferentes campos, como por ejemplo, para pruebas genéticas, el Grupo Español-Portugués ha elaborado una guía para implementar un sistema de calidad en laboratorios de genética forense. Esta guía no es más que la guía específica en temas de genética forense de aplicación de la ISO 17025. La inmensa mayoría de laboratorios deberían, porque no es que por desconocimiento por la norma genérica no sepan interpretarla. Como ven, ya hay elementos de referencia, documentos de referencia para el uso, para la aplicación y poder llegar dentro de un plazo lo más corto posible y adecuado para la acreditación de los laboratorios. Como ven, para pruebas genéticas hay un documento guía o base que a todos aquellos laboratorios que se dedican al tema de genética forense les puede servir como documento guía para la interpretación y adecuación de sus laboratorios en estas labores. La próxima, Silvia, por favor. Otros documentos de referencia en laboratorios forenses, como los ven, está el TWG-DAN, que son guías de apreciación para un programa de aseguramiento calidad en análisis de ADN forense, las guías para un programa de aseguramiento de la calidad para análisis de ADN, las guías de ILAC, esta que está aquí en el 99, ya hay una más reciente como tal, los reportes de NRC. Como ven, todos los que tengan laboratorios de genética forense, todos estos documentos que están aquí
pueden servir como documentos externos de aplicación y de guías y bases para la aplicación de los requisitos de la norma en los diferentes laboratorios. Otra razón de ser, por ejemplo, para aquellos laboratorios que tengan ensayos microbiológicos. Algunos entes de normalización y de acreditación han desarrollado igualmente guías de interpretación para aquellos laboratorios que tengan que ver con temas de microbiología, por sus características muy particulares, que difieren de otros laboratorios, ejemplo, el tema de construcción y demás. Este es un ejemplo, por lo menos el Servicio de Acreditación Ecuatoriano tiene criterios específicos de acreditación para laboratorios que realizan ensayos microbiológicos. Es una guía tal y cual que te dice los puntos donde se puedan establecer zonas grises que no se interpretan bien, qué es lo que hay que hacer, cómo se debe de hacer y qué se debe de tener. Como ven, son todas guías y documentos para aplicar la normativa como debería ser. La próxima, otra guía interesante para laboratorio de toxicología forense es las guías para el laboratorio de toxicología forense se muestra ahí. Como ven, esta es otra rama, otro laboratorio de toxicología en la cual este documento de referencia sirve para la aplicación y la posible acreditación e implementación de la norma en aquellos laboratorios que tengan estas características muy particulares. Otra guía para aquellos laboratorios en el tema de dopaje, por ejemplo, los laboratorios que tienen que ver con el tema deportivos. Hay una guía que es la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, ha establecido unas guías de aplicación para aquellos laboratorios que deseen aplicar la 17025 en sus laboratorios. Esta guía tiene una particularidad, por ejemplo. Para poder establecer, tiene que aplicar la 17025 y tiene toda una documentación descrita bastante detallada como tal para la aplicación en el tema de manejo de muestras de orina, muestras de sangre, cómo se deben de tratar, cómo se debe de hacer, ampliamente detallada, lo que facilita en aquellos laboratorios de dopaje que tienen que ver con agencias y entes deportivos la aplicación de la norma y como tal el mejor desempeño como tal del laboratorio, disminuyendo hasta donde sea posible los posibles errores que se puedan documentar. La próxima, Silvia. Igualmente, esto es sumamente interesante, de repente no se desconocía. En el tema de las carreras hípicas, los laboratorios de doping, en muchos países hay hipódromos. Los laboratorios, igualmente las normativas de referencia internacional, estipulan que deben de estar acreditados con ISO 17025. Igualmente la IFHA tiene el manual blanco que, como les estoy comentando, es una guía técnica de aplicación de la 17025 para poder aplicar en aquellos laboratorios que tengan que ver con temas de dopaje. Todo lo que al final es un laboratorio químico con la determinación de elementos moldenona, testosterona, todos químicos, pero el manual te establece todos los criterios y aplicaciones y demás que hay que tener para poder tener el mejor desempeño posible en temas de dopaje. Como ven, hay una gran cantidad de guías y documentos técnicos en los diferentes campos de aplicación de la norma que se pueden utilizar para el mejor desenvolvimiento de nuestros laboratorios. Ahora bien, les quiero comentar casos para reflexionar. Al momento de desarrollar esta charla, uno de los puntos que les comentaba era justamente la ISO 17025, en mi concepto, es una norma de gran valía, algunas veces desconocida, pero el desconocimiento de la aplicación de estos criterios puede causar errores fatales, como les voy a comentar. Un caso para reflexionar ocurrió en la ciudad de Panamá en el año 2001. Hubo un error fatal.
hubo una descarga excesiva de radiación recibida por 28 pacientes del Instituto Oncológico Nacional, que es un hospital dedicado a la ayuda a pacientes con cáncer. Este error fatal causó la muerte de más de 26, 27 pacientes. Se dosificó, hubo un mal cálculo de la dosis como tal a estos pacientes, y una vez haciendo el análisis de causa correctiva, la próxima, no se sabía, cuando ocurrió este caso, como ejemplo, no se sabía por qué había ocurrido esto, no había forma alguna. La Agencia Internacional de Energía Atómica tuvo que intervenir en el caso para poder dar pistas, y en la cual al final resultó como parte de la investigación de la sobreexposición accidental, claro está, de los pacientes en radioterapia en Panamá. La próxima, que lo que hubo fue que no hubo una validación de los datos de entrada del software del equipo que se requería para calcular y estimar la dosis de pacientes que se iban a irradiar. Esto causó la muerte, como les dije, de 26, 27 personas, error que se pudo haber evitado si se hubieran seguido temas de buenas prácticas, si no lo queremos llamar ISO 17025, si se hubieran seguido buenas prácticas. Igualmente no había un procedimiento como tal. Cuando vamos a ver y hacemos un análisis, porque al final estas normas nos sirven son para implementar, disminuir errores y mejorar continuamente, vemos que este punto, ¿qué fue lo que ocurrió como tal? Si hubiéramos hecho una auditoría como tal de la norma. La próxima, Silvia, por favor. Con la versión anterior de ISO 17025-2005, el punto 5472 te establecía que cuando se utilicen computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, registrar, informar, almacenar, recuperar los datos de ensayos, el laboratorio debería asegurar que el software desarrollado por el usuario estuviera documentado con el detalle suficiente y hubiera sido convenientemente validado, de manera que se pueda asegurar que era adecuado para el uso. Y el otro, que se establecían e implementaban procedimientos para proteger los datos, pero no limitarse a la integridad y confidencialidad. Como ven, un requisito de la norma que lastimosamente no fue aplicado, y todo el daño que causó. Con la nueva versión de la norma se podría traducir en que si hubiese un incumplimiento al punto 7112, que es el similar, los sistemas de gestión de la información deben de validarse antes de funcionalidad. Como ven, si se hubiese aplicado, ni siquiera que estuviese acreditado el laboratorio, si se hubieran seguido temas de buenas prácticas y la aplicación de estos procedimientos que al final disminuyen los posibles riesgos o sesgos, es posible que este error fatal se hubiera cometido. La próxima. Otro caso para reflexionar fue el famoso caso del dietilenglicol en Panamá. Fue en el año del 2006. Ocurrió en el laboratorio de producción de medicamentos del hospital, donde se producían N cantidad de medicamentos. ¿Qué fue lo que ocurrió? La próxima. Como ven, al final se fabricaban ciertos medicamentos con algunas fallas de normativas y demás, pero básicamente, resumiendo, porque tenemos el tiempo un poco cortado, se encontró que algunos medicamentos contenían dietilenglicol. No se tenía un control efectivo de los productos que ingresaban al laboratorio para la fabricación de los mismos. Al no haber un control efectivo, técnico y verificación de los mismos, ocurrió
lastimosamente que muchas personas, más de 400 personas, se contaminaran con el medicamento, produciéndole serios daños renales, fallas neurológicas y demás, los cuales todavía en estos momentos estamos en temas de demandas y demás. La falla ocurrió en el sistema. Si bien es cierto, se hicieron algunas mejoras. La próxima, por favor, Silvia. Si se hubieran aplicado criterios y requisitos de la normativa en los laboratorios, y era un laboratorio de producción de medicamentos, le aplicaba perfectamente. El punto 462 de la norma anterior establecía que el laboratorio debía asegurar que los suministros reactivos y materiales consumibles que afectan la calidad de los ensayos no deberían ser utilizados hasta que no hubiesen sido inspeccionados o verificados de alguna otra forma. Igualmente, el punto similar en la nueva versión de la norma hubiese establecido que el laboratorio debe asegurar de que los productos y servicios suministrados deben de apoyar, deben de ser consonos a las actividades propias del laboratorio y lo que se suministran directamente al cliente por el laboratorio, tales como se reciben por el proveedor, deben de apoyar la operación del laboratorio y deben de tener una verificación técnica como tal. Técnicamente se incumplió con el tema de verificación de suministros y reactivos. Como ven, la no aplicación de la norma ocasionó un gran daño a la industria en la cual se estaba desarrollando el laboratorio. Las finalidades, al final el laboratorio lo cerraron, incluso gente fue despedida, está demandado, algunos están en la cárcel, solamente por la no aplicación de este requisito que la norma te establece como un tema de buena práctica. La próxima. Bueno, concluyendo, como han visto, la norma garantiza que los laboratorios trabajen de manera sistemática y se disminuyan errores, riesgos, que haya oportunidades de mejora continua. Igualmente, que hay muchos documentos y guías de referencia técnica que sirven para ayudar a la implementación de los laboratorios, de las normativas, en la inmensa mayoría de las actividades industriales. Llámese laboratorios de ensayo, calibración, laboratorios de agua, ambiente y demás. La próxima. ¿Aló? Bueno, muchas gracias. Esperemos que la charla les haya gustado. Al final le queríamos dar los tips de la importancia de la aplicación, que hay documentos, guías de referencia. No es que los laboratorios están como, acá en Panamá decimos al garete, que no tienen guías o norte. Hay documentos de aplicación técnica, criterios de aplicación que fácilmente se pueden disponer y facilitan la aplicación de los requisitos de la norma en los diferentes campos industriales. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Silvia. Tenemos un par de preguntas. A ver. Hablan aquí, nuestra colega Guania nos pregunta, 17025 y las guías y normas que debamos considerar para métodos de irradiación para el control de alimentos. Sí, bueno. Silvia, Javier, ¿me escuchan? Sí, te escucho, dime. La pregunta de Guania. 17025 y las guías y normas que debamos considerar para los métodos de irradiación para el control de alimentos. ¿Aló? Habría Hola. que... Sí, Adelante, Javier. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, habría que ver. Para el tema de microbiología hay documentos técnicos, guías de aplicación para laboratorios. De hecho, hay una guía técnica, no recuerdo el nombre en estos
momentos está detallado completamente para aquellos laboratorios que deseen acreditar y tengan métodos microbiológicos. Esa es una guía de ENAC de España, por ejemplo, que es específica para laboratorios de microbiología. Ahora, me comentas el tema de irradiación de alimentos. Sí, es correcto. Así nos lo pregunta Guania. Ahí sí te la debería. Te lo averiguo, me das, porque de irradiación de alimentos debe de haber guías técnicas, pero habría que buscar control de calidad de los alimentos. Ok, Pero una preguntita. Ok, en laboratorios de alimentos como tal, en la experiencia que tengo, la inmensa mayoría de los métodos que están ahí son métodos comerciales y demás. El método de irradiación al final se utiliza una fuente de cesio, generalmente 137, en el cual ahí las guías de aplicación, generalmente el manual del fabricante debe tener validado eso, porque no a todo el mundo le venden equipos de irradiación. Lleva unos controles efectivos por la mayoría de las normatividades regulatorias, de los marcos regulatorios de cada uno de los países, y generalmente ese tipo de equipos de irradiación ya están validados y te dicen y te establecen lo que hay que hacer para asegurar el control microbiológico. En algunos casos hay una especie de cintas verificadoras que por lote, con los cuales al momento de irradiar te dicen y te establecen si efectivamente se han irradiado o no. Pero generalmente en esos casos el manual del fabricante es el que te establece la guía o método relacionado, porque no es que te lo venden en libre oferta y demás. Ok, Javier. Sí, no es algo que compras en la tienda, ¿no? Como cualquier instrumento de medición. Me imagino. Otra pregunta, aquí igual Guania nos dice, ¿cómo aplicar esta norma en laboratorios de control de carretero y ambulantes? No sé si Silvia o Javier nos puedan dar esta respuesta. Ahora bien, y si no, Sí, la podemos generar okay. para Control de carreteras. Quiero pensar que sí. Sí, Esa es construcción, son laboratorios de construcción. así es, para laboratorios de construcción, en el control de carreteras, lo que se evalúa son los materiales como la mezcla asfáltica, el asfalto, la granulometría de lo que son todas las terracerías, los agregados que vamos a utilizar. Entonces se utiliza, perdón, toda la normatividad aquí en México son las normas NMX. Hay todavía normas que no tenemos y utilizamos las ASTM de Estados Unidos o las AASHTO. Son en las que nos basamos en cuestión de carreteras prácticamente. Muy bien, Silvia. Ajá. Adelante, Javi. Igualmente, en la presentación al inicio, no sé si lo mencioné, el EMA ha desarrollado, como lo menciona Silvia, una cantidad de guías técnicas para ensayos que tienen que ver con laboratorios de la construcción. Hay un documento interesante elaborado por el Ministerio de Transporte del Perú igualmente, que establece básicamente la gran cantidad de métodos y demás procedimientos y más detallados en el tema de los laboratorios de la construcción, que sirven de referencia igualmente. Ok, sí, Javi. Dentro de la EMA hay unas listas de verificación que han realizado los grupos de trabajo y son basados precisamente en la normatividad NMX. Y nos ayudan hasta para ver qué equipo se requiere calibrado, qué equipo verificado. Nos ayudan esas guías, esas listas de verificación. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Y la última pregunta nos dice Elba, si la 17025 también aplica para áreas de centros de equipo y esterilización. Centros de equipos. Ahora no se preocupen, si no, estas preguntas las damos para las mesas virtuales de ISO que vamos a comenzar a hacer. Sí, me parece excelente. Ok, bueno Javier, bueno Silvia, pues quiero agradecerles, excelente ponencia, la verdad, me da orgullo contar con ustedes,
con todos los 30 colegas que estuvieron en esa iniciativa. Les agradecemos mucho su tiempo. A los que nos están escuchando y viendo, les agradecemos también su tiempo. Y pues, Silvia, adelante para que te despidas. Claro, nos faltó por ahí también compartir nuestro contacto. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. También participamos en lo que son los grupos de WhatsApp 17025 y tratamos de apoyar en lo que se pueda. También andamos preguntando varias cuestiones y espero que haya sido de su agrado y estamos a sus órdenes. Gracias, Silvia. Javi, para que te despidas. Bueno, igualmente, gracias por la oportunidad. Estamos acá en Panamá a la orden, porque yo pienso igual que Edgar, el conocimiento debe ser masificado hasta donde sea posible, porque en la medida que se masifique, todos ganamos, porque ganamos en conocimiento, ganamos en oportunidades laborales y demás. Y esta es una gran oportunidad para desarrollar y demostrar y ayudar al resto de posibles compañeros y colegas en Latinoamérica que hay documentos, se pueden aplicar las normas, específicamente de 7025 o de evaluación de la conformidad. No es un tema de buscar acreditación, es un tema de trabajar mejor por nosotros. Es correcto, Javier. Bueno, pues aquí les dejamos los contactos de Javier de Panamá, de mi amigo Javier de Panamá y de mi amiga Silvia de Franco, que se encuentra aquí en México. Aquí están sus redes sociales, su teléfono y su correo electrónico para cualquier duda que tengan relacionado con la norma 17025. De mi parte, soy Edgar Medina. Agradezco a todos su interés en esta iniciativa del primer Conference Master Tips ISO 2019. Les recuerdo el número telefónico para que se puedan agregar a los grupos profesionales de WhatsApp. Es más 521-555-907-7959. Los esperamos y gracias a todos. Hasta luego.